Hola, mi nombre es Joshua García. En esta oportunidad voy a presentar el diseño de mi tesis. Mi tesis está titulada como máscara protectora de uso prolongado, flujo aéreo controlado para personal médico con alto riesgo de contagio. El profesor que está llevando el asesoramiento de mi tesis es el profesor Epil Kawamam. Tenemos una agenda preparada para esta presentación, dividida en 5 partes. La primera de ellas es donde se va a dar una introducción del el diseño que se ha presentado para este capítulo. El punto 2 va a presentar el planteamiento del diseño. El punto número 3 hablaremos sobre el diseño del sistema de ventilación controlado e instrumentación. El punto 4 se hablará sobre el diseño del sistema de filtrado y por último tocaremos el diseño de la fuente de alimentación. Ok, como punto 1 tenemos a la introducción, donde comentamos que esta investigación está enfocada en brindar una solución tecnológica a la problemática que se ha presentado. Esta problemática es la insuficiencia de funcionalidades que presentan los equipos de protección personal, ya sea en su propia protección, falta de ventilación interna dentro de la máscara, así como el uso prolongado o el tiempo de operación que presenta este equipo de protección personal. Trazando los objetivos para la implementación de este dispositivo, el cual es el marco teórico de esta investigación. Los objetivos siguientes son diseñar una etapa de filtrado que brinde aire purificado. Después de ello tenemos la implementación de un sistema de ventilación controlada. Por otro lado, debemos considerar las normas, especificaciones técnicas, resoluciones, entre otros, que se han llevado, que se han investigado a lo largo de este trabajo de tesis en el punto 2 cuando hemos realizado el estudio del arte. Por otro lado, se deben de diseñar un modelo matemático que permita simular el funcionamiento del sistema del equipo de protección personal. eh, para su evaluación y planteamiento de requisitos. Este modelamiento nos va a permitir simular ya sea el comportamiento del sistema respiratorio de la persona y cómo ésta va a reaccionar ante el uso o interacción con el equipo, el dispositivo de protección personal respiratoria. Por último, se debe definir la capacidad necesaria, ya sea de las baterías, que permita un tiempo de funcionamiento entre 8 a 10 horas, el cual es un rango del horario laboral del personal médico sanitario. Como punto número 2, tenemos el planteamiento de los requisitos y nuevamente el planteamiento del diseño. El diseño está enfocado en 3 principales módulos. El primero de ellos, el módulo del control de flujo, donde por medio del ventilador brushless se va a poder brindar un flujo controlado a través dentro de una máscara protectora. Se va a contar con un sensor de presión diferencial, el cual va a permitir leer cuál es esta diferencia entre la presión interna y la presión externa en la máscara. Con ello, obteniendo los valores, se puede implementar una lógica que nos permita eh, controlar este ventilador para que pueda brindar un mayor flujo ante alteraciones que se puedan llevar a cabo dentro de la máscara protectora. Para ello, contamos con un segundo flujo, el módulo del filtrado, el cual es una etapa anterior al del módulo de control de flujo, por el cual va a pasar el aire y el principal objetivo de este módulo es que pueda filtrar ese aire, ya que puede contener patógenos y principalmente el COVID. La idea, el objetivo de este módulo de filtrado es que pueda evitar el paso de este COVID y por medio de una luz ultravioleta tipo C, poder eliminarlo y por medio del filtro EPA garantizar esta protección, este paso de aire, reteniendo las partículas mayores a un diámetro de 0.3 micrómetros en el rango de los micra. Por otro lado, y ya por último, se cuenta con un módulo 3, el módulo de energía, el cual va a servir para abastecer a los dispositivos eléctricos que van a componer nuestro sistema, a nuestro equipo de protección personal respiratoria. Ahora pasamos al punto 3, donde se ha llevado a cabo, o se está llevando a cabo, el diseño del sistema de ventilación controlado y la instrumentación que se va a utilizar. En este capítulo se ha implementado un modelo matemático, tanto de la mecánica respiratoria, que va a simular el comportamiento del sistema respiratorio de una persona,
se ha simulado, se ha preparado, se diseñó el modelo matemático del ventilador brushless con el objetivo de que podamos observar cómo el sistema respiratorio reacciona ante el ingreso de flujo aéreo por medio de este ventilador. Como podemos observarlo en la imagen, la mecánica respiratoria va a poder brindarnos la diferencia de presión que existe dentro de la máscara protectora con el objetivo de que el sensor de presión diferencial pueda leerlo. Una vez leído, este valor se comunicará con el microcontrolador para poder establecer la lógica que determine el nivel de flujo que va a ingresar por medio del ventilador. Cabe recalcar que este modelo matemático nos ayuda a simular el comportamiento de la persona al interactuar con este motor, con este ventilador brushless, el cual podemos observar cuáles son los resultados que hemos obtenido por medio del modelamiento matemático. Es aquí donde nosotros podemos ver dos situaciones, una condiciones normales, cuando una persona lleva a cabo entre 12 a 15 respiraciones por minuto, lo cual nos da un rango entre 4 a 5 segundos por ciclo de respiración. Esto es en condiciones normales, se puede observar cuánto es la presión que ingresa, esto se define por medio del modelamiento matemático, aproximadamente en una persona en condiciones normales es de 20 centímetros agua, y se puede observar de igual manera cuál es el flujo y el volumen que la persona posee, y de igual manera se ve como la diferencia, bueno, el aumento en la referencia del volumen aumenta debido a la rampa que es ocasionada por el ingreso del flujo. A la derecha podemos observar cuáles son las condiciones de agitación que puede presentar una persona. Esto significa que la persona, mientras más agitada esté, más respiraciones va a llevar a cabo en un minuto. Aproximadamente va en un rango mayor a las 20 respiraciones por minuto, lo cual nos da un máximo de 3 segundos por ciclo de respiración. Aquel tiempo menor a 3 segundos se puede considerar que la persona está agitada. De igual manera vemos cómo se reduce aquí, cómo aumenta la frecuencia de respiración y cómo impacta en el comportamiento del flujo y el volumen en la persona. Este modelamiento nos permite observar cómo es que la persona se comporta ante ya sea la agitación y el suministro de flujo que ingresa por medio del ventilador. Como punto número 4, tenemos el diseño del sistema de filtrado. Este ya no es tan complejo como el módulo de control de flujo, está compuesto por la luz ultravioleta tipo C, de tipo LED, y por un filtro EPA. La luz va a permitir eliminar por medio de la longitud de onda que posee el LED, y bueno, la luz ultravioleta nos va a permitir eliminar el virus o cualquier patógeno que ingrese por medio del ventilador. Por otro lado, tiene el objetivo de brindar mayor tiempo de operación, mayor tiempo de vida al filtro EPA. Este filtro de igual manera retiene algunas partículas, aquellas que están por encima de los 0.3 micrómetros, las retiene, ya sean los patógenos, sea COVID, y el objetivo de la luz ultravioleta es que no se posea una gran cantidad de patógenos o desperdicios en el aire que puedan ser filtrados por el filtro EPA, valga la redundancia. Aquí se tiene una protección del 99.95% de protección, y se tiene en consideración la reducción del flujo por el filtro EPA, ya que no deja pasar el total de los compuestos del aire. Para ello, el ventilador brushless debe ejercer mucho más presión, debe poseer mucho más potencia para que el flujo sea el indicado y que pueda suministrar el suficiente flujo a la persona. Aquí es donde nosotros vemos una reducción del flujo que ingresa y el flujo que sale después del filtro EPA. Y por otro lado se debe tener en consideración las dimensiones que debe poseer este filtro, ya que debe ser mayor, de igual tamaño o mayor al ventilador brushless. Por otro lado, la luz ultravioleta, se tiene en consideración los requerimientos para su selección y cómo es que estos se van a distribuir
en el área del filtro EPA. Y por otro lado se deben tener en consideración su longitud de onda, que va a permitir eliminar los patógenos, en este caso la partícula del COVID. Por otro lado, la potencia del LED debe ser eficiente y lo suficientemente necesario en su consumo para que no conlleve a mayor consumo de la batería. Por otro lado, nuevamente la distribución y la cantidad de LEDs en fila que se debe de tener en consideración al distribuirlo sobre el filtro, y por otro lado su voltaje de alimentación, ya que este posee un rango entre 5 a 12 voltios. Como punto número 5 y el último, es el diseño de la fuente de alimentación. Este va a estar compuesto por dos partes principales. El primero de ellos, el circuito cargador de la batería, y el segundo punto es la propia batería. Se debe tener en consideración que este circuito cargador de batería debe transformar la corriente alterna continua de 220 ya sea a 5 a 12 voltios VDC, dependiendo de la batería, cuánto es que ésta pueda consumir. Si es entre 5 a 12, debe de definirse, bueno, debe acondicionar el circuito cargador de batería. Por otro lado, se deben tener en consideración los siguientes requerimientos, como el tiempo de operación mayor a 8 horas, el cual es un objetivo de la presente investigación. Por otro lado, se debe de cumplir con la energización de todos los componentes electrónicos, ya sea la luz ultravioleta tipo C, los componentes eléctricos, perdón, la luz ultravioleta tipo C, el sensor de presión diferencial, microcontrolador y ventilador brushless C. Y por último, se debe contar con un apagado automático y limitador de corriente, lo cual ya diferentes circuitos, bueno, planos de circuitos lo ofrecen. Ya existe, de hecho, este tipo de circuito en el mercado, por lo cual no se estaría trabajando mucho en el diseño. Más que todo, se trabajaría en que estos dispositivos, se puede ubicar un dispositivo que cumpla con las siguientes características, bueno, con las características presentadas. Eso es todo, muchas gracias.